China. El día de hoy tenemos la clase de la cultura china. Para eso, la cultura china se da un inicio a orillas del río Amarillo. ¿Ya? Es una cultura que va a tener sus inicios de tiempos muy antiguos, de los tiempos de la era neolítica. O sea, estamos hablando 8.000, 10.000 años antes de Cristo. Posteriormente, esa cultura, todavía así de nómadas, van yendo de lugares a lugares, de tal manera que en el río Amarillo ya se va a lograr formar lo que va a ser una cultura. Y cuando ya se logra entender como cultura, ya más o menos aproximadamente 2000 años antes de Cristo, cuando ya aparecen las dinastías. ¿Qué significa dinastía? Significa un grupo de familias cuando ellos gobernaban. Entonces terminaba ese grupo, esa dinastía, comenzaba otro grupo de familias y era otra dinastía. ¿Ya? Entonces, también vamos a entender por qué se estudia la cultura china. La cultura china tiene un grandes aportes, conocido casi medio continente en el Asia. Los habitantes, ni qué decir, es bastante extenso. Y el día de hoy es una cultura que tiene mucha significancia en la cultura occidental, hablando de Europa y hablando también de nosotros los latinoamericanos, en que, por ejemplo, la pólvora, la astronomía, en el tema de la imprenta, en todo, perdón, del papel, ya tuvieron grandes aportes. Incluso ellos se dice que fueron fabricantes de la brújula y en la historia quedó registrado que ellos también utilizaron la cometa, ¿ya? Esa cometa de volar. Vamos a pasar un poco. La cultura china, ¿ya? Nos habla que ellos tienen una bandera, y obviamente la bandera es que estamos presentando es una bandera actual, ¿no? Es una bandera que se nos presenta después de la Revolución China, ya a partir en el siglo XX, del año 1948, con Mao Zedong. Entonces, esta estrella, ya que aquí representa, el rojo representa el comunismo y la revolución. La estrella grande representa al partido y a una dinastía Han, una dinastía antigua de los inicios de la era cristiana, del siglo II, siglo III después de Cristo. Después vamos a hablar otro, dice, la cultura de las 4 estrellas pequeñas ubicadas a la izquierda simbolizan la unión del gran pueblo. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Lo escucho. Ya, muy bien, entonces continuamos. Entonces, tenemos ahí, siguiente, tenemos la moneda. Esta moneda representa a la República Popular China, ¿ya? Es una moneda actual. En estos billetes están impresos, sobre todo los billetes están impresos la figura de Mao, ¿ya? El ícono de la Revolución China. Eso es algo tal vez para ver algunos datos pequeños todavía, datos importantes, pero vamos a ver otro punto importante. Vamos a hablar de las dinastías. Hace 1600 años aproximadamente, una dinastía grande, una dinastía guerrera, una dinastía, digamos, bastante, una familia que estaban ahí. Eh, Espera un momento. ¿Ya? Disculpe, una dinastía que eran de guerreros, esta dinastía bastante han tenido oprimido al pueblo, esta dinastía nació directamente de los tiempos muy antiguos, así se consideraba, ¿no? De la era neolíticos, en esa época donde había la agricultura, la domesticación de animales, y ellos gobernaron tanto de que esta dinastía tenía muy oprimido a las demás culturas de su tiempo. Todavía no era el mapa como lo tenemos el día de hoy, la cultura china. Aquí en el lado derecho pueden ver, ¿no? Lo que está de verde era una dinastía pequeña de los Shang. Esta dinastía de los Shang, ellos tenían mucha representación en el sentido de que a ellos se le atribuye de que ellos podían leer las estrellas, pero ellos buscaban, dice el alma, de sus antepasados. Entonces ellos cuando veían las estrellas, ellos entendían que ahí están las almas de sus antepasados. Y de ahí nace una mitología de ellos, hablando de mitología en su creencia, de un dios Shangdi, o Shangdi lo conocen también, ¿ya? El dios, el señor de lo alto.
Otra de las prácticas que ellos tenían era de los ritos funerarios, enterrar a sus difuntos, ¿ya? Con un gran ritual. Otro de los puntos que ellos hacían era que le enterraban con alimentos, como vino. Entonces ellos decían que eso va a gozar sus antepasados, ya sus muertos. Yo creo que eso tenían como representación. Otro de los puntos tal vez más importantes en el caso de ellos era también cuando se empieza a ver acerca de su sociedad, cómo estaba distribuido. A ellos se le considera como una sociedad de inicio aristócrata, ya que en la historia quedó registrado que ellos, su forma de gobierno era donde estaba el emperador, el rey, y que presidía una nobleza militar. Eran, digamos, tenían obligados a prestar servicios a los que estaban en el pueblo, ya les pedían, los cobraban impuestos. O sea, toda esa manera era su forma de gobierno de los Shang. Finalmente, este gobierno va a tener una caída, no hay mucha relevancia en este gobierno, y te voy a explicar por qué mucho no vamos a hablar de este tipo, de esta dinastía, porque no ha dado grandes aportes, lo que por el motivo de tiempo nosotros vamos a ver los grandes aportes que se dio en nuestros días. Entonces, el último rey Jin, ya sucedido después del ejército, fuera derrotado por el pueblo Sun. Dice, no, te explico ahora. ¿Ya? Estos datos de esta última dinastía va a terminar cuando otra dinastía más adelante, la dinastía Zhou, es la que va a ingresar. La dinastía Zhou es otro grupo de familias. Ellos se van a unir, un grupo de rebeldes, y ellos van a derrotar a la dinastía Shang. Y la dinastía Zhou, que va a darse aproximadamente del año 1026 hasta el año 250 antes de Cristo, ojo, estamos hablando antes de Cristo, ¿ya? En esta dinastía sí es muy importante, porque esta dinastía aparece los aportes para nuestros días como las más importantes de la cultura china, y todavía se mantiene hasta la actualidad. En este punto vamos a hablar de un gran personaje, un filósofo, Confucio, ¿ya? Sus seguidores de Confucio son los que van a difundir este pensamiento, ¿ya? Esto lo van a difundir ya con la cultura Qing, con la dinastía Qing y con la dinastía Han, que vamos a hablar dentro de un momento. Entonces hemos hablado de dinastía Shang, estamos hablando de la dinastía Shu. Entonces en esta dinastía Shu aparece el confucianismo y el taoísmo, ¿ya? ¿Ya? ¿Por qué se dice? Porque esto fue, los seguidores de Confucio hicieron como una religión de ellos. Lo que inicialmente apareció como principio, se dice que Confucio era político, dejó un tiempo la política de esta dinastía, y finalmente él va a empezar a difundir sus principios filosóficos. Y sus seguidores, con mucha más razón, ya más adelante, tres siglos después, con mucho más fuerza van a difundir estos pensamientos, ya pensamientos morales, ya, y por eso podemos ver al lado derecho, ya, un pensamiento de Confucio, una frase: saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Él hablaba bastante de la moral. Entonces, tanto estos principios, no solamente es como religión lo que hablaríamos en otras culturas, sino que esto fue principio de las dinastías Zhou, pasó a las otras dinastías, y con el tiempo se convirtieron en principios de la cultura china, que hasta el día de hoy ellos lo practican, principios en la misma cultura, ¿ya? Mientras que el taoísmo era una armonía con la naturaleza. Y ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Otro de los puntos importantes que vemos en la dinastía Zhou es que aparece bastante lo que es la literatura china, la literatura clásica, como se conoce, ¿no? La literatura clásica. Pasando más adelante, vemos esta dinastía Zhou, ¿ya? Que se va a dar, alcanza, digamos, un gran apogeo en el año 600, el año 500 antes de Cristo. ¿Ya? Y aquí podemos ver el mapa, ya un poquito más grande. Si regresamos un poco, voy a darme la molestia de regresar un momento
vemos el mapa de la dinastía Shang, aquí al lado derecho. Ese mismo mapa va a ser incrementado y ya un poquito más grande, o se va a extender en todo caso, con la dinastía, ¿ya?, Zhou, ¿ya?, o Zhou, que lo pronuncian también, ¿no? Zhou. Entonces, con esta dinastía va a crecer un poco más. Poquito más adelante ya, nosotros podemos ver la representación de esta misma cultura, ¿ya?, con lo que va a ser el confucianismo y el taoísmo. Más adelante aparece, vamos a hacer un resumen, la dinastía Qin, ¿ya? Esta dinastía Qin dice que a él se le considera ya como el primer emperador. Así es la historia, ¿no? Y aunque los otros también son considerados reyes, digamos, en cierta manera emperadores, pero al primer emperador así legítimo, ya el que va a tener bastante relevancia en la cultura china, es a la familia de la dinastía Qin, ya que él se le considera el primer emperador. Y mire, si vemos la fecha, él está del año 221 al año 207. Entonces, este personaje, considerado el primer emperador, en este tiempo se dio lo más espléndido de lo que va a ser la cultura china. En este tiempo es lo que va a aparecer todo lo que con mayor fuerza la literatura. En este tiempo es lo que se va a dar con mayor fuerza el invento de los aportes en la pólvora, ¿ya? Y aquí podemos ver que en ese tiempo, con mucha mayor razón, se le considera a los mandarines. ¿Quiénes eran los mandarines? Era un grupo que estaban a cargo de la escritura. Y ellos estaban en el orden social, que vamos a ver dentro de un momento, vamos a ver en la parte social. Entonces, en esa estructura social, los mandarines estaban muy por encima de los campesinos, estaban casi debajo del emperador. Entonces, la escritura con ellos que aparece, se basaban en varios símbolos, y a partir de más adelante ya de la dinastía Han, que es posterior a la dinastía Qin, con mucho mayor fuerza se van a expandir, ya lo que aparece con la dinastía Qin. Vamos a ver un poquito más. Se creó la escritura así como actualmente se conoce, en la dinastía Qin. Se crearon las bases del imperio chino, que duraron más de 2000 años. Aparte de eso, se empezó a construir en este tiempo lo que va a ser la Gran Muralla China. ¿Ya? Esa Gran Muralla China, bastante extenso. Y aquí nosotros en el lado izquierdo podemos ver, ¿no?, la escritura, podemos ver el papel, podemos ver ya lo que es, todavía queda parte del el 30% de la construcción de la muralla china, es lo que queda en la actualidad. Lo demás ha sido destruido, ¿ya? Más adelante podemos ver ya lo que es la dinastía Han. Antes de pasar a la dinastía Han, quisiera hacer una acotación más. En una fecha, dice la historia, que 400 hombres se quisieron sublevar o le quisieron hacer frente, en todo caso, al emperador de la dinastía Qin, ¿ya? Y no pudieron, ya que él los manda a matar. ¿Y quiénes eran estos 400 hombres? Eran hombres representando al pueblo, eran filósofos, eran bastante intelectuales. Entonces él los mata y finalmente él trata de anular y trata de quemar todo lo que es los libros de la filosofía, libros de literatura. Aunque no lo logra exterminar, ¿no? Pero él trató de hacer eso. ¿Por qué? Porque un grupo de filósofos se habían levantado, ya que él era bastante autoritario, ¿ya? Aunque a él se le considera el primer emperador del establecimiento de la República China, con capital en Pekín, aún así ha tenido sus debilidades también, ¿ya? Más adelante vemos otra dinastía del año 206 a.C., y más adelante vamos a ver a la dinastía Han. A esta dinastía también se le considera bastante, porque con esta dinastía se va a dar el gran expansión comercial y agrícola. Aparte de eso, en esta dinastía se va a desarrollar ya una industria del papel. Y en este tiempo también va a florecer el budismo, digamos la otra religión que se le conoce.
Pero el budismo no, a comparación del confucianismo y a comparación del taoísmo, que son propios de China, el budismo no es propio de China. El budismo es una religión exportada, es una religión que nace en la India, ¿ya? Aclarando ese punto. Pero también fue parte, ya a partir de la dinastía Han, fue parte. Entonces, en la actualidad, los chinos también tienen al budismo como parte de su religión, ¿no? ¿Ya? Aunque no es propio de ellos, pero sí lo tienen. Y creo que mucho más adelante ya va a llegar incluso la cultura cristiana también, aunque en digamos, fuerza, pero también con el tiempo va a llegar, ¿no? Otro de los puntos importantes que se va a dar es se establece una nueva clase de comercio, ¿ya? La sociedad antigua de la aristocracia va a ser cambiada por una más dinámica, ¿ya? Y una manera diferente. Otro de los puntos, se va a establecer el confucianismo como la religión y la ideología oficial del imperio chino. ¿Ya? A partir de la dinastía Han, ya el confucianismo se convierte como la ideología oficial. ¿Ya? Esos serían los otros aportes que se da aquí. Otro de los puntos que en la dinastía Han se va a aprovechar, ya de la dinastía Qing se aprovechaba, pero la dinastía Han va a aprovechar mucho más, que ya la construcción de la muralla china va a empezar a servir para que puedan llevar sus productos y hacer el comercio de un lugar a otro. Aparte, transitar de un lugar a otro. O sea, por encima de la muralla se podían caminar, transitar. Y ya esos evitaban de ser saqueados también. Pero podíamos tocar un poquito más adelante y hacer ya un preámbulo a lo que va a ser la muralla china. Más adelante está. Muchos se dice que con las personas que estuvieron ahí, los trabajadores, con ellos han logrado construir lo que sería la muralla china. ¿De qué manera? Muchos dicen que han muerto multitudes. O sea, lo agarraban o simplemente lo enterraban debajo de la muralla, y otros dicen que no fue así, sino agarraron a las personas que morían y lo ponían en la mezcla, y con esa mezcla, o sea, las personas están enterradas y han servido como parte de la construcción, ¿no? Pasamos un poquito, diríamos, en la economía se basó básicamente en el cultivo de trigo, cebada, y con el tiempo las industrias van a crecer, como la metalurgia, la porcelana, seda y otros más, ¿ya? Yo le decía la vez pasada, incluso tomando, o algunas veces no se me ha escuchado, que de los tiempos antiguos siempre el trigo, la cebada, el maíz, sobre todo en otras culturas, siempre han sido parte de su economía, parte del trueque, parte importante de su agricultura. Este punto que sí quería llegar, y este punto es, aunque parece no ser muy significativo, es un punto muy importante. La organización política y social. Aquí podemos ver en la cúspide al emperador, ¿ya? Él percibía tributos, como le decía, y era mantenido por las clases sociales más bajas. Seguido, debajo estaba la nobleza, y ahí incluso se encontraban los mandarines, que estaban a cargo del dominio de la escritura, y eran miembros de los funcionarios, era la nobleza. Más adelante estaban los gobernantes, quienes se consideraban los que eran designados directamente por el rey, o a veces se mantenía como un cargo hereditario. Era muy similar, dice, a lo que se dio en la Edad Media. Estaban los reyes en la Edad Media y debajo estaban los señores feudales, ¿no? El feudalismo que se conoce. Muy parecido a eso. Y en el último aspecto estaban los campesinos, ¿ya? Agricultores. Entonces todos ellos estaban en los últimos, los que prácticamente mantenían a todos los demás con sus impuestos, ¿ya? Y el trabajo propio también que hacían. Pasamos un poquito más adelante, vamos a hablar acerca de su religión. Se dice que interactuaron dos principales, el confucianismo y el taoísmo, y uno que exportaron fue el budismo. Las dos primeros, confucianismo y taoísmo, surgieron en China, y el budismo fue exportado de la India, aclarando ese otro punto.
Más adelante tenemos lo que va a ser ya el confucianismo. Ellos, el confucianismo, buscaban la máxima expresión y buscaban la excelencia. ¿Y cómo buscaban la excelencia? Por medio de encontrarse con uno mismo. El conocimiento pleno de mí mismo. ¿Ya? Entonces ellos hacían el mirarme adentro, si es posible ver con la parte moral todo, encontrarme a mí mismo. ¿Ya? O sea, lo que hoy en día los cristianos y tal vez otros grupos hablan de la moral, que podríamos hablar, ya ellos trataban de buscar en parte de que mientras que uno hace el bien y el punto de encontrarme conmigo mismo y uno tratar de entender el pleno que yo dentro de mi ser no tenga cosas malas, entonces ese encontrarse y era una parte de una doctrina moral y religiosa que predicaba Confucio. ¿Ya? Es un tema muy importante. Otro de los puntos vamos a pasar un poquito más adelante sería el taoísmo. El taoísmo es una tradición filosófica religiosa que va a tener, digamos, su máximo alcance cuando ellos hablan de la inmortalidad. Pero no esta inmortalidad, digamos, sentido del ser humano, porque el ser humano va a morir en cierta manera, sino ellos hablaban de la superación y el progreso personal en colectivo. O sea, lo que ellos buscaban era lo que sería, un poquito más adelante voy a ver, en lo colectivo, así como lo que ellos hablarían el yin-yang. El yin-yang son dos conceptos que se va a dar, mientras que uno de ellos, o sea, el negro, representa la oscuridad, ya representa la tierra, el yin, el yang era el principio masculino que representaba el cielo, la luz, la actividad. Ellos decían cómo dos fuerzas tan opuestas, pero aún así se pueden complementar. Mientras que en un lado está la tierra, por otro lado está pues el aire, está el espacio. Y así podían ver cómo uno puede convivir entre uno y otro. ¿Ya? Son opuestos en cierta manera, decían, pero se complementan. ¿Ya? Coexisten en el universo. Entonces ellos es lo que hablaban eso, ¿no? Se oponen, pero se complementan. Más adelante van a ver acerca de la medicina, de cómo incluso el día de hoy pueden hablar de la apicultura, o sea, de cómo se van viendo así con agujas, o sea, todo eso ya empiezan a hacer para liberar la energía o también para buscar puntos en el cuerpo para la sanidad del alma, ¿no? Perdón, la sanidad del cuerpo. Entonces, ¿ya? Aquí está, la acupuntura. ¿Ya? Pasado un poquito más adelante, también se habla de las luchas que ellos hacían para ver quién era más fuerte, y eso se va a dar a partir de la dinastía Qing, ¿ya? Y algunas partes lo consideraban como el deporte para ellos, ¿no? Ya que mucho se conoce de ahí, se va a dar los sumos en otras culturas también, como la japonesa. En su forma de arquitectura se desarrolla principalmente una gran estética, ¿no? Su cultura. Y ahí podemos ver. Y el otro punto era la Gran Muralla China. ¿Por qué construyeron la muralla china? Para librarse y en cierta manera protegerse del ataque de los mongoles, ¿ya? Los de Mongolia. Y se calcula que había más de 8.851 kilómetros de largo, ¿ya? Y por encima, decía, de la muralla china, podían hacer lo que es transporte o trasladarse de un lugar a otro lugar también, ¿no? Y eso creo que abarcó mucho más para que más adelante sea mucho gran extenso lo que va a ser en el mapa a nivel mundial. China es bastante extenso, ¿ya? Otro de los aportes importantes que podemos ver es en la pólvora, ¿ya? Muchos dicen que ellos no en buscar la medicina descubrieron lo que fue la pólvora, ¿no? Mezcla de salitre, azufre y carbón, ¿ya? Y inicialmente no era pues como para nuestros días, ¿no? Hacer lo que hoy en día sería la grande matanza que se ha dado a través de la pólvora, como lo que se ha ido fabricando. Inicialmente era como juegos artificiales, ya, y algunas veces lo utilizaban para ahuyentar a espíritus malignos, así lo consideraban ellos en su cultura, era parte. Con el tiempo van a darle mal uso en cierta manera. Otra parte, ¿no? Buscar el norte. ¿Cómo sabríamos? Muy bien, ellos inventaron lo que va a ser el instrumento como la brújula para conocer las direcciones. Principalmente es
con dirección al norte, ¿ya? Y ahí llevamos el papel, ¿ya? Muy bien. Yo creo que por motivo de tiempo hemos tratado de hacerla tal vez un poco rápido, pero vamos a dar pase a lo que va a ser algunas preguntas, ¿ya? Algunas preguntas. Ahora sí, activamos todo esto. Espera, ¿dónde está?